Buenas tardes, con la sana distancia y con el calor de la primavera que se exacerba ahora con la pandemia que está apanicando a todo el mundo. Hoy estamos frente a un día después del anuncio del tránsito a la segunda etapa del manejo de la epidemia en México. Lo que se destaca son las pretensiones empresariales de acceso a los fondos públicos y la incertidumbre en los servicios de salud pública en nuestro país. Yo quiero comenzar con una premisa que parece relevante en estos momentos frente a la situación de la epidemiología del miedo que se ha venido desarrollando en las últimas semanas. La influenza o la gripe en un cuerpo sano no genera más que un malestar pasajero y 1 o 2 días con un cuadro agudo. En un organismo enfermo, inmunodeficiente, con una enfermedad crónica degenerativa, la gripe o la influenza se puede volver mortal. La gente no se muere por la influenza o por la gripe, sino por las enfermedades asociadas en las que se presenta este organismo. Pero eso pasa en la sociedad. Una sociedad enferma es más sensible a este tipo de afectaciones a la salud de una sociedad. ¿Por qué en México hay tan pocos casos del coronavirus? ¿Por qué en Italia está creciendo de manera extraordinaria los casos y las muertes que prácticamente rebasan la situación de China? Yo quisiera abordar esta reflexión a partir de enfrentar la manipulación informativa, reivindicando el derecho a la información y a la vida que tenemos todos los mexicanos y todos los ciudadanos del mundo. La política de manipulación informativa en México, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, con una franca tendencia al autoritarismo, en vez de medidas de salud pública, están tratando de intimidar a la gente, de individualizar el riesgo y de establecer medidas coercitivas. Ahora lo que se está generalizando en muchos servicios de salud es que se están presentando muchos cuadros de ansiedad, de depresión, de angustia, de pánico. Me estaban comentando el día de ayer que en un hospital llegan pacientes que presentan problemas de respiración, pero no tienen ningún cuadro ni de influenza ni de gripe, sino que es una situación de pánico. La semana pasada una compañera antropóloga manda un mensaje en donde dice: afortunadamente nos despertamos vivos. Pero no es un tema del pánico de unas cuantas compañeros o compañeras. Los médicos, las enfermeras, anda todo mundo apanicado. Y aquí yo lo que quisiera abordar es particularmente la criminal manipulación informativa y el oportunismo político que están lucrando con la epidemia. Incluso ahora, un día después, los empresarios, igual que ha pasado en Colombia, en Brasil, en Chile, en Italia, los empresarios están buscando recursos públicos para sus negocios privados.
Aquí yo creo que tendríamos que abordar este tema porque está resultando más dañina la ansiedad, el pánico, que la misma enfermedad. En México prácticamente tenemos, frente a la visión catastrofista, nosotros tenemos prácticamente 5 muertos, cuando en Estados Unidos hay más de 170 muertos que el día de hoy se están incrementando de manera impresionante. Nada más en Italia, en el último día aumentaron 5,000 casos nuevos. De ayer para hoy aumentaron 5,000 casos nuevos. Se dice que es porque son vieja esa población, pero por ejemplo en Inglaterra y en Francia los principales casos se han presentado en jóvenes, no en viejos. Entonces aquí necesitamos revisar toda la información que se está presentando porque está generando una política de inmovilidad, no solamente social, sino todo el impacto económico que se está planteando. Hay 2 o 3 temas que me parece que es relevante abordar, que son la base de la manipulación informativa. Hay una serie de locutores o periodistas que dicen que no creen en la información oficial, que hay un subregistro y que eso plantea un problema de la realidad de la enfermedad que se está desarrollando en nuestro país. Aquí cabría destacar que los datos que se están teniendo día por día en la Organización Mundial de la Salud y en el caso de México, tenemos a México como el lugar 78, 82 en la escala mundial. Entonces, me parece que nosotros tendríamos que estar revisando, digamos, el número de casos que nosotros tenemos prácticamente son inferiores a los que podría tener Colombia, de alguna manera, o incluso Argentina. Porque hay un problema en el manejo de los datos. Nos dicen en China hay 80,000 casos. 80,000 casos de 80,000 casos de coronavirus. En Italia son 70,000. La única diferencia es que en China es 1.500 millones de habitantes y en Italia son cerca de 60 millones de habitantes. O sea, ahí hay una diferencia y entonces ahí hay una parte de la manipulación informativa. Hay este manejo que han hecho en los medios de que en España hay una gran cantidad de casos, y es cierto, pero la cuestión es que frente a 6 casos por cada 10,000 habitantes, México tiene 10 veces menos la tasa de incidencia de casos. Entonces yo creo que aquí hay un problema de los datos relativos con los que se está manejando la misma Organización Mundial de la Salud, porque nos presentan los datos absolutos y no los datos relativos. Y eso nos plantea un primer problema de supuesta desconfianza. Otro de los elementos que se están planteando es que no se están haciendo los suficientes análisis de laboratorio o que no hay los tratamientos para el coronavirus. Aquí hay que destacar, ya tuvimos la experiencia hace 11 años en términos de la epidemia porcina, que por cierto esa vino de Estados Unidos. Esa no vino de China, esa se desarrolló a partir de Estados Unidos en la producción de cerdos. La situación es que los niveles de revisión de todos los casos que pueden presentar un síntoma, es importante tener el cuadro clínico para poder mandar a hacer un análisis. Si agarramos a toda la población a hacer análisis, no más porque la gente quiere ver si tiene coronavirus o no, y no tiene un cuadro,
es un absurdo. No podemos mandar a todo mundo a hacer una prueba de glucosa o una prueba para ver si tiene cáncer de próstata o cáncer del pulmón, etcétera. O sea, la base para el diagnóstico es el análisis clínico, el estudio clínico del paciente. Y es el caso del coronavirus, se ha repetido hasta el cansancio, es una enfermedad que tiene un cuadro como la influenza y la gripe, agravada con 2 o 3 elementos de la respiración, del dolor, etcétera. Esto, que bien sería importante para toda la población, en el sector salud la gente está apanicada. Hay médicos que andan con cubrebocas innecesariamente en los hospitales, etcétera. Una cuestión que es muy importante frente al anuncio que se acaba de hacer en la conferencia de ayer, es que se están cancelando citas en los hospitales que van a recibir a pacientes. Eso me parece totalmente inadecuado. ¿A quién le van a cancelar las citas? En el Hospital General, en Nutrición, en el Hospital Juárez, en Iztapaluca, etcétera. A los diabéticos, a los hipertensos, a los que tienen enfermedades de las vías respiratorias, a los que tienen, etcétera. Que es población sensible y se va a poner más grave. O sea, eso, lejos de ayudar, prácticamente expresa las contradicciones del manejo político de la epidemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hizo China. Pero nosotros no tenemos que construir hospitales. En este clima tenemos posibilidades desde que en la sala de armas de la ciudad deportiva, en la Ciudad de México, tenemos grandes salas, grandes gimnasios que se pueden habilitar como un hospital. Necesitamos parte del equipo de casos agudos de terapia intensiva y hay 2,000 millones de pesos para equipar. Entonces, eso tendría que hacerse en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco, en Nuevo León, en Veracruz, en las distintas regiones del país, en donde en todos los estados tenemos gimnasios que los podemos habilitar como hospitales. Tenemos un rezago, pero bueno, esa sería una primera parte. Una cuestión que me parece que es importante frente a la manipulación informativa es que las contradicciones en la información y en la disposición oficial están de manera permanente. Los gobernadores hacen lo que ellos consideran en términos del manejo del recurso económico y del manejo político. Hoy están planteando los gobernadores de oposición al presidente hacer un bloque para abordar los problemas de salud. No es un criterio de salud, es un criterio político, es un criterio económico. Y en ese sentido, una cuestión que tenemos que reivindicar es la rectoría de la Secretaría de Salud para que con criterios de salud pública, de vigilancia epidemiológica, se tomen las decisiones y no por el interés del gobernador de Chihuahua, de Jalisco, de Guanajuato, se estén moviendo, o de Veracruz. Entonces, ahora lo que necesitamos es, más allá de una contención y control social, necesitamos el derecho a la información y la transparencia y la rectoría de el criterio técnico sobre el manejo de la crisis, de la epidemia, que todavía en México no alcanza las dimensiones que se está viendo en otros lugares. No nos vayamos a España o a Italia, veamos el caso de Colombia, el caso de Argentina, que tienen casos mucho más grandes proporcionalmente que México. Entonces, esa es una cuestión. Hay un elemento en esta manipulación informativa que tiene que ver con la individualización del riesgo. La sana distancia nos está planteando un problema individual. ¿Cómo tenemos que resolver el problema de una epidemia? Tenemos que romper la cadena de transmisión. Y una deficiencia brutal que hay, no en México, en todo el mundo, es que en los aeropuertos no tenemos el filtro sanitario. En los aeropuertos, en las centrales de autobuses,
En México, en Estados Unidos, en Italia, etcétera, no se tienen este filtro sanitario que es el mecanismo de contención y de mitigamiento de una epidemia. Aquí lo que es muy importante que han señalado el vocero de la Secretaría de Salud, porque el secretario de Salud está prácticamente ausente, la cabeza del sector salud está extraviada, lo que está señalando una serie de normas para estar administrando la crisis. Va a llegar, como llegó la influenza hace 40, 50 años, no estaba la influenza como ahora, se fue desarrollando. Ahora es normal que al año tengamos 2 millones y pico de casos de enfermedades superiores, enfermedades de las vías respiratorias superiores, influenza, gripe, etcétera, y que tengamos 18,000 muertos. Eso ya es parte de la normalidad en nuestro país y en muchos lugares. El coronavirus se va a ir extendiendo y aquí lo importante es cómo se administra y se hace un control epidemiológico y sanitario de la epidemia. No es con medidas individuales. En un brote de paludismo, de sarampión, etcétera, son medidas comunitarias. Hoy se necesita seguir reforzando la vigilancia epidemiológica y el control sanitario. ¿Por qué en Estados Unidos crece de esta manera el número de casos? O incluso en países como Alemania, como Francia, como Suiza. Aquí lo que se está poniendo en cuestión es el modelo de salud. Podemos tener un sistema hospitalario bueno en un país, pero eso no cuida la salud pública. En un hospital privado no tenemos un epidemiólogo. En un hospital privado no tenemos control sanitario, porque eso, ¿quién lo paga? O sea, es un negocio. Y esa visión se está poniendo hoy en cuestión. Porque en Estados Unidos, que tiene un gasto prácticamente 6 veces más grande que México, o sea, tiene el 12% del Producto Interno Bruto en gasto de salud, ¿por qué tienen tantos casos y ese nivel de mortalidad o letalidad? Porque no hay una vigilancia epidemiológica, no hay una salud pública, no hay una sanidad que esté cuidando la salud colectiva, y eso es lo que se está poniendo ahora en evidencia. Esta epidemia, frente a lo que decía el doctor Álvarez, frente a la visión conspirativa, lo que están mostrándose es el fracaso de las políticas de salud neoliberales y el fracaso de la ONU y particularmente de la Organización Mundial de la Salud. Hace 11 años, frente a la epidemia porcina, teníamos preparado el país y casi todo el mundo frente a escenarios de un nuevo brote epidémico de la influenza aviar. Se nos cambió el terreno. Lo que se presentó fue la influenza porcina en la producción de animales, de cerdos. Entonces, teníamos ya diseñados mecanismos de vigilancia, de contención, etcétera, pero se cambió. O sea, entre una influenza aviar y una influenza porcina. Hoy, al mundo estuvo desprevenido prácticamente en esta situación. Con una situación adicional, hay un desmantelamiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, de regulación sanitaria y de producción de vacunas y reactivos en la mayoría de los países. México es uno de ellos, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, etcétera. Se desmantelan. Entonces, hoy esta epidemia está poniendo en cuestión esta política sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, el fracaso de esa vigilancia epidemiológica, y que en 2 meses tengamos en vez de presentación de casos, 10 millones de
tan grande. Además, una cuestión que está en la discusión de esta epidemia es, frente a la visión mercantil y el desmantelamiento de los servicios públicos y de salud pública, la tentación autoritaria es una visión militarista de la salud que se tiene que modificar. Frente a eso, es necesario recuperar la soberanía sanitaria, la capacidad productiva del Estado en la investigación, en el diagnóstico y en la producción de vacunas, reactivos y medicamentos. Yo creo que tenemos que revisar las contradicciones en el discurso del gobierno y las actuaciones que está teniendo la Secretaría de Salud, los organismos públicos descentralizados, el Seguro Social y el ISSSTE, porque tenemos un discurso en donde hay una visión del presidente y las instituciones de salud tienen una lógica totalmente distinta. Es necesario poner en orden a los gobiernos estatales, municipales y a los empresarios que están tratando de lucrar con la epidemia que tenemos actualmente. Para concluir, me parece que es relevante abordar el tema de la capacidad del sistema de salud en México. Como bien se ha dicho, hay un desmantelamiento y deterioro de los servicios de salud pública en el país. La única diferencia que tenemos con España, con Italia, es que en la mayoría de los municipios de nuestro país tenemos un epidemiólogo. Tenemos organismos de vigilancia epidemiológica de salud pública que hace la diferencia con Estados Unidos, con Canadá, tal. ¿Por qué en Canadá, que se dice que se tiene un buen sistema, que es un buen sistema hospitalario? Que ahí también es un problema como en México. Para que entres hay una dificultad porque no todo mundo tiene las mismas condiciones. Pero ahí el punto es, podemos tener buenos hospitales, pero eso no cuida la salud pública de un pueblo. México tiene un sistema de salud pública, de seguridad social desmantelado, pero la tradición de salud pública, de medicina preventiva y medicina social son ejemplares en todo el mundo. No lo ha podido desmantelar ni el pensamiento ni la estructura sanitaria de nuestro país. Aquí quiero destacar, la Secretaría de Salud tiene toda esta infraestructura a lo largo de todo el país, en las montañas, en los estados más pobres, en los municipios más abandonados, en las grandes ciudades, cosa que no sucede en otros países. Esa es una fortaleza que tenemos que desarrollar ahora, pero también tenemos que abordar la necesidad de que se fortalezca toda esta infraestructura, particularmente la seguridad social. Un sistema universal de salud, público y gratuito, está muy bien, pero necesitamos la seguridad social, porque un trabajador que se enferma y no tiene el soporte económico que da la seguridad social, el ISSSTE o el Seguro Social, además de la enfermedad, tiene una carga económica y una desprotección familiar por los recursos económicos. La seguridad social, si tienes una enfermedad, si tienes un accidente, si tienes una invalidez, te protege la seguridad social económicamente. Y el riesgo para los trabajadores de la salud es evidente. Hoy necesitamos que se tome una política con criterios técnicos y profesionales y poner en orden a los directores de los hospitales y a los institutos nacionales y a los charros sindicales, porque ahora están haciendo raja política, haciendo las demandas de la problemática de los últimos 20 o 30 años. Y en ese sentido es necesario, por ejemplo, en el Hospital General, que es necesario que se cubra, por ejemplo, en el Hospital General, el año pasado no se dieron los uniformes. La primera medida de protección de un trabajador de la salud es su uniforme, su bata. No tienen. Se necesita el material y el equipo. Pero una cuestión que luego no se revisa, el trabajador de salud es un trabajador de riesgo en todo. No por el coronavirus,
se atienden a tuberculosis, se atienden a acidosos, a cancerosos, etcétera. Y no solo eso, se trabaja con la angustia, con el ánimo de quien pierde algún familiar, etcétera. La enfermedad tiene una carga emotiva, además de los virus, las bacterias y los parásitos que existen en una unidad de salud. Aquí lo que necesitamos es, uno, que todo el personal de salud tenga el uniforme que se requiere. Dos, que tenga la alimentación, porque la alimentación hiperproteica en los enfermos, en los trabajadores, les da las condiciones para tener un sistema inmunológico adecuado. El día de ayer, en el Hospital General del Desayuno les dieron un tamal y un bolicho. Eso no puede ser. O sea, tiene que ser un desayuno con su quesito, con su lechita, con su mantequilla, con su fruta. Eso es las medidas. Hay compañeros que seguramente ahorita me van a estar viendo en Culiacán, dicen, los riesgos de trabajo, tienen que pagar los riesgos de trabajo para tener condiciones de vida adecuadas a los trabajadores de riesgo. Pero hay que tener las condiciones, primero, inmunológicas. Entonces, la alimentación es muy importante, no para los trabajadores de la salud, para toda la población. Necesitamos una alimentación hiperproteica y nos abrazamos con vitamina C, con vitamina A, con vitamina D. No hay un problema. O sea, aquí la paranoia de los abrazos y de los besos es en una población que está totalmente indefensa frente a la manipulación informativa, frente a la falta de una cultura de salud pública y epidemiológica. Yo quiero concluir prácticamente señalando que es necesario que se cumpla con las orientaciones del presidente. Nosotros estamos de acuerdo con la estrategia de control sanitario y de la vigilancia epidemiológica, pero necesitamos que todo el país, que las Fuerzas Armadas, que los gobernadores, que los presidentes municipales, que los directivos del Seguro Social, del ISSSTE, de todo el sistema de salud, caminen bajo ese criterio, que rechacemos todo esta manipulación informativa que se están haciendo y el manejo político que hacen gobernadores o directivos del Instituto Nacional de Cardiología, del GEA González, del Hospital Infantil de México, que tratando de mantener privilegios, en los últimos tiempos han hecho un bloque igual que los gobernadores. Esto lo tenemos que parar nosotros. Para el día 7 de abril vamos a presentar una demanda por el derecho a la información y a la vida. Necesitamos acabar con esta manipulación que va a hacer más grave la paranoia, el ánimo social, porque entre la situación de el pánico, la angustia, la ansiedad y la depresión y los suicidios hay un paso. Y un sector muy sensible a esta situación son los viejos, que hoy están siendo atacados en una situación muy grave porque parece que son los destinatarios de esta epidemia, y eso es falso. Vamos a trabajar para demostrar que no está atacando solo a los viejos, también a los jóvenes. Es una epidemia que ataca a todos, y lo que tenemos que hacer es protegernos con una buena comida, con una vivienda adecuada, con un trabajo, con un ambiente sano y con las medidas normales de higiene. Hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos, hay que lavarse los dientes. Eso es parte de lo que teníamos que ver. El único que les digamos que tienen que comer proteínas, verduras, frutas, etcétera, cuando el salario no alcanza. Que les digamos que se laven las manos cuando no hay agua. Entonces, ahora tenemos que definir una política para que las comunidades se organicen para tenerlos. Y los trabajadores de la salud tenemos que abordar este valor que se tiene, y que aunque muchos tienen temor, necesitamos reivindicar que nosotros trabajamos con la vida, trabajamos frente a la enfermedad, estamos metidos con virus, con bacterias, con parásitos todos los días. Entonces, ahora que no nos vengan los jilgueros a espantar sobre si debemos ir a trabajar o no, etcétera. Hoy necesitamos sacar lo que ha sido lo mejor de los trabajadores de la salud, que es
que nosotros cuidamos a los que no cuidan, incluso las mismas familias. El trabajador de la salud cuida a un enfermo que la familia no cuida. El médico, la enfermera, los técnicos, es un equipo de la vida, y que en ese sentido es muy importante que podamos estar actuando para la reconstrucción del sistema de salud y seguridad social. Y en ese sentido creo que tenemos un reconocimiento para todos los trabajadores del sector salud, no de lo que nosotros hacemos, sino toda la gente que valora que cuando se llega a una unidad de salud, ahí está la enfermera, ahí está el técnico, ahí está el médico, con todas las deficiencias del sistema, pero eso es lo que hoy tenemos que reivindicar. La alianza entre los trabajadores de la salud y la comunidad es una tarea fundamental para enfrentar estas epidemias que hoy se disparan y se agravan por las condiciones de vida deterioradas en México y en todo el mundo. El determinante social para la vida y para la salud hoy está afectado. El salario, el empleo, la vivienda, la educación, la cultura están deterioradas por el virus neoliberal de la ganancia, de la voracidad. Y en ese sentido es la oportunidad de repensar el sistema de salud, el modelo económico y el régimen político para la vida, para la salud y la solidaridad.